En Radio María son las 4 de la tarde, hora centro, 5 de la tarde, hora este. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Buenas tardes, Andrea. Bienvenida a En la Iglesia. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias y bienvenidos todos a este espacio que es de ustedes, en donde aprendemos, en donde es un espacio en donde crecemos en nuestra fe católica para defenderla, conocerla y seguir a nuestro líder, a Jesús. Sí, señora. Pues esta tarde vamos a tener un programa muy especial porque estaremos hablando con un sacerdote venezolano, el padre Pedro Freites Romero, y estará hablándonos de la patrona de Venezuela, la Santísima Virgen de Coromoto, y también estaremos analizando la situación de persecución por parte de la dictadura de Maduro a los obispos venezolanos y a la Iglesia Católica. Así que, por favor, presten atención y estén muy atentos que en unos minutos estaremos conectando vía telefónica con el padre Pedro Freites. Bueno, y quiero recordar el teléfono que en donde ustedes nos pueden llamar si tienen alguna pregunta, un comentario, algo que nos quieran compartir y con el padre Pedro durante el programa. El teléfono al que nos pueden marcar es el 1-866-88-07136. Repito, 1-866-880-7136. Ok. Padre Pedro, buenas tardes y bienvenido a En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Les deseo a todos la paz siempre y en todo. Que Jesucristo, el Señor, el Hijo del Dios vivo, por la acción del Espíritu Santo, llene vuestros corazones, ilumine nuestras mentes para saber descubrir la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Gracias, Padre. Pues bienvenido a este programa. Antes de empezar, siempre hacemos una oración. ¿Qué tal si usted nos da el honor de empezar con esta oración? Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por tu amor, por tu infinita misericordia. Derrama tu Santo Espíritu en nosotros, pues lo hemos recibido del Padre a petición de Jesucristo en nuestro bautismo y nuestra confirmación. Invito a todos los oyentes a que nos unamos en este momento, abrir nuestros corazones e invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, habla mi corazón, habla a nuestros corazones y ablanda nuestros corazones. Queremos escuchar la voz de Dios. Bendito seas, Padre Santo. Bendice a todas las personas que hoy a través de estas frecuencias pueden escuchar tu palabra y tu mensaje. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. María Santísima, Madre de nuestro Redentor, llévanos de tu mano a la luz
y al amor de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Pues muy bien, Padre. Vamos a comenzar este programa hablando un poco sobre la Virgen de Coromoto y tenemos preparado una especie de historial de aproximadamente 7 minutos, y vamos a ir a escuchar esta introducción que va a ilustrar muy ampliamente a todos nuestros oyentes, y a la vuelta de esa introducción, pues continuamos conversando con el Padre Pedro Freites Romero de Venezuela. Escuchemos la introducción que tenemos sobre la historia de la Virgen de Coromoto y sus reliquias. En ese momento, la señora entró a la choza, sonriente y serena, y le abrazó, no quedándole a este más opción que arrojar sus armas al suelo. Sin embargo, el cacique decide tomarla por un brazo para echarla de su choza. En cuanto la Virgen desaparece, y junto a ella, todo el resplandor que llenaba el recinto. El cacique, fuera de sí y mudo de terror, permaneció largo rato inmóvil, manteniendo una mano cerrada que apretaba cuando podía, pues estaba seguro de tener en ella a la bella mujer. Entretanto, su cuñada Isabel le interrogó diciendo: ¿sabes lo que ha pasado? A lo cual este contestó balbuceante y tembloroso: aquí la tengo cogida. Ante la petición de las mujeres de que se las mostrara, accedió, y al abrir su mano, vieron con asombro una diminuta imagen de la cual se desprendían rayos luminosos. A partir de ese momento comienza una gran historia de favores y milagros, devoción y renovación de la fe en nuestra patria de la mano de la Virgen de Coromoto. Hasta el 1 de mayo de 1942, el episcopado venezolano la proclamó patrona oficial de Venezuela. La diminuta imagen mide 2.5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. A través de los más de 350 años que han transcurrido desde su aparición, la misma ha sido expuesta a diferentes factores que habían producido cierto grado de deterioro en ella. Por este motivo, un grupo de fieles a partir del año 2002 comenzaron una campaña para lograr restaurar los daños que habían logrado ocultar gran parte de la imagen de la Virgen con el Niño Jesús. Finalmente, en enero del año 2009, la Conferencia Episcopal Venezolana, después de recibir varios informes diagnósticos sobre el estado de la reliquia, otorga el permiso para proceder a la restauración de la sagrada imagen. Es así como del 9 al 15 de marzo del año 2009 se comienzan los trabajos de conservación de la imagen, lográndose realizar con éxito y arrojando una serie de hallazgos que hasta el momento resultaban desconocidos. Entre los descubrimientos más resaltantes, además del hecho de la ausencia de algunos fragmentos de la reliquia, al igual que las múltiples perforaciones infligidas, probablemente con el propósito de realizar copias de tamaño natural, se detectó la presencia de simbología indígena en la pared de las cañas que están detrás de la Santísima Virgen. El hecho de que la corona de la Virgen y el niño son típicamente indígena, y lo que causó mayor asombro al grupo de restauración es que el ojo izquierdo de la Virgen, que mide alrededor de 2 micras, está perfectamente dibujado, presentando todas las características de un ojo humano. Por primera vez en la historia, desde su aparición, los venezolanos podremos conocer el verdadero rostro de nuestra patrona, el cual fue fotografiado a través del microscopio. Sin duda alguna, la restauración de la sagrada imagen de la Virgen de Coromoto constituye un verdadero acontecimiento histórico para nuestra patria. No solo porque es la primera vez que en 357 años la venerada reliquia es sometida a un procedimiento como este, sino porque los hallazgos que surgieron del mismo corroborarán la autenticidad de este importantísimo ícono para la fe de todos los venezolanos. Lo hallado en ella es la palabra de Dios a nuestra generación, recordándoles el mensaje de fe, esperanza, reconciliación que a través de su madre transmitió a nuestros ancestros y que hoy tiene plena vigencia. Que la Virgen Santísima de Coromoto
renueve la fe en toda nuestra patria, restaurando con su dulce mirada la paz y la unión en los corazones de todos sus hijos. Virgen Santa de Coromoto, patrona de Venezuela, renovad la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bueno, así regresamos a tu programa en la iglesia, Padre Pedro. Nuestra patria Venezuela vive una situación lamentable, dramática, triste. Prácticamente creo que no hay adjetivos que describan las penas que está viviendo el pueblo venezolano. Y a todas estas, este redescubrimiento de lo que hay en la imagen de la Virgen de Coromoto parece que da un mensaje tanto a la iglesia como a la feligresía y a todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo podemos los venezolanos interpretar ese mensaje que hay o que quiere darnos la Santísima Virgen de Coromoto? Bueno, queridos hermanos, todos sabemos que América Latina es el continente de la esperanza y María, la Teotocos, la Madre de Jesucristo, el Señor, juega un papel fundamental en la extensión de la fe que nos lleva al conocimiento de la verdad, esa verdad que nos hace libres y por ello ponemos nuestra confianza en Dios Todopoderoso y en su Madre, que supo acompañar a su Hijo en todo el Calvario, en el Vía Crucis, en la crucifixión de nuestro Redentor. Podríamos decir muchas cosas sobre la situación que vive nuestro país, Venezuela, pero confiamos en la protección maternal maravillosa de la Virgen María, que nos dice, como le dijo a aquella pareja en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. También las palabras de María nos llaman a despertar nuestra fe y extenderla en toda la extensión de nuestra patria. Es María esa manifestación suprema del amor de Dios que quiere bendecir a los venezolanos en estos momentos tan difíciles, tan oscuros. Pues hablar de Venezuela no es fácil. Los deplorables sucesos que hemos venido padeciendo durante el mes de enero y durante todo el año han puesto en evidencia la dramática situación de nuestro país. Y la voz profética de los pastores, de nuestros obispos y arzobispos de Venezuela, que acompañan a nuestro país en esta terrible situación. Venezuela está viviendo una situación catastrófica, casi 4 millones de desplazados, de ciudadanos que se encuentran en el exilio buscando dónde ganarse el pan o dónde conseguir la seguridad. La Iglesia Católica, a través de sus pastores, en sus conferencias, en las distintas exhortaciones, ha hablado muy claro y muy firme. Primero, nos llama a una recuperación del país, la cual pasa por una renovación moral de todos nuestros valores, nuestros principios y nuestra forma de vivir nuestra fe. La Iglesia ha sido muy clara y ha condenado, desde que Chávez llegó al poder, ha estado alertando al pueblo de decirle que la Iglesia no puede aceptar en los venezolanos. Rechazamos y condenamos la implantación de un sistema marxista comunista que es contrario a los valores del Evangelio. Este es un sistema totalitario que Chávez pretendió disfrazar llamándolo socialismo del siglo XXI, que lo que ha sembrado en Venezuela es hambre, miseria, pobreza, violencia, persecución, miseria, enfermedad. Es decir, que el castrochavismo, el comunismo que han traído a Venezuela, y guiado por Fidel Castro, por Raúl Castro, por todo el foro de Sao Paulo que trata de llegar al poder en toda América Latina, ha sido una de las pestes más grandes que ha vivido Venezuela. Un país que está en la devastación total y quienes ostentan el poder
son delincuentes criminales. Por eso la Iglesia ha sido muy firme y muy clara al llamar este día, hace apenas 2 días, el 29 de enero, es el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana a desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, porque es espúrea e ilegítima. La Asamblea, cito textualmente, dice la Conferencia Episcopal, la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y su desempeño. En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la Asamblea Nacional. Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan que este procedimiento es ilegítimo. Por lo tanto, la Iglesia está llamando a todos los católicos sin miedo a rechazar estas elecciones, a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, a desconocer al Consejo Nacional Electoral, que es el ente que convoca y realiza las elecciones, porque está conformado por ampones, por delincuentes. Venezuela es una dictadura criminal porque a Maduro no le importa matar de hambre a millones de venezolanos con tal de mantenerse en el poder. De tal manera que nosotros los cristianos estamos llamados a ponernos de pie, así como María se puso de pie, porque ella representaba el prototipo del pueblo de Israel pisoteado, humillado en la esclavitud. Estas son palabras de la Virgen Santísima, es la oración que brota de lo más íntimo de su corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pues esta oración de María es el modelo que nos lleva a los venezolanos a ponernos de pie, a implorar a Dios sus bendiciones, la fuerza del Espíritu Santo, para poder encontrar la fuerza y el camino que nos lleve hacia la liberación. Venezuela es un estado fallido, es un estado conformado por delincuentes. El Tribunal Superior de Justicia es ilegítimo. El mismo presidente, Michael Moreno, presidente del tribunal, es un personaje que ha cometido delitos y tiene ese expediente abierto por asesinatos. Tenemos en el exilio el Tribunal Superior de Justicia legítimamente electo por la Asamblea Nacional Legítima, es decir, que existen 2 estados paralelos en Venezuela. Las condiciones de la salud han decaído como consecuencia de las deficiencias nutricionales y que el gobierno ha decidido no proveer. Entonces es un gobierno genocida, que no le importa que tengamos más de 380,000 niños en peligro de muerte por inanición, por la hambruna. Tenemos a millones de venezolanos que la hiperinflación es la más alta del mundo. Ya estamos en los 13.500% de inflación. El venezolano, el sueldo mínimo hoy por hoy se convierte en $1 mensual. ¿Cómo puede vivir un pueblo así? La escasez, la violencia, la presencia de grupos armados. Maduro en estos días y el ejército, la élite militar dispuesta a armar a las FARC y al ELN para que vengan a defender a la revolución. Que digo, esta revolución es una peste. Por eso puedo decir con el padre José Antonio Fortea, gran teólogo español y exorcista español: Maduro, tú estás maldito, eres un hombre maldito. Y mucha gente que nos están escuchando se pueden escandalizar. Pues si nosotros tenemos que realizar un exorcismo, así como los que hacía Jesús, para expulsar a los espíritus inmundos, a esos demonios que han llevado a sembrar el hambre, la miseria, el odio, la violencia. Condenamos la masacre que cometieron el 15 de enero con estos hechos deplorables en los cuales Maduro mandó aplicar la pena de muerte contra Óscar Pérez y su grupo de combatientes, héroes de la libertad, y la Iglesia condena abiertamente esta forma tan criminal como se está ejecutando, realizando ejecuciones
extrajudiciales en nuestro país. Es decir, que la dictadura criminal es, inclusive, Maduro lo ha dicho, me parezco a Stalin. Me parezco a Stalin, y realmente la dictadura de Stalin, de Joseph Stalin, lo que mandaba era a eliminar y a matar, a dejar morir al pueblo de hambre. Mandaba a eliminar al que pensaba igual. Por eso es hacer desaparecer, porque para la dictadura de Maduro, de Castro, de los Castro y del castrocomunismo y de Chávez, la persona humana no es algo superfluo, no les importa. Que se mueran nuestros niños, que pase hambre, que no haya comida, que no haya medicinas, que no permitan abrir los canales humanitarios, los apoyos internacionales. Esto es un régimen criminal de delincuentes que solo les importa mantenerse en el poder. A cualquier Hemos precio. acogido Padre, la solidaridad. Padre Pedro, Sí, permítame sí. interrumpirle un momentito. Hace unos días, el presidente Maduro, o el dictador Maduro, amenazó de aplicar a el arzobispo de Barquisimeto y al obispo de San Felipe, estado Yaracuy en Venezuela, una ley llamada la ley contra el odio, porque ellos denunciaron en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto la situación de hambre, de ineficiencia del gobierno y de corrupción. Es decir, que hay una persecución abierta a la iglesia y a sus líderes, a sus obispos. ¿De qué manera? Y vimos que también las conferencias episcopales de todos los países prácticamente del continente y de otros continentes se han manifestado en apoyo a estos obispos. ¿De qué manera pudiéramos los laicos a nivel internacional levantar nuestra voz de apoyo y de rechazo a su vez al dictador? Mire, primero que todo, todos los laicos estamos llamados a unirnos en oración, a invocar a Dios, que el Espíritu Santo ilumine a los venezolanos y nos capacite para tomar las decisiones que hemos de tener. Primero, la oración. Segundo, el apoyo solidario. Tercero, convocar a la comunidad internacional, así como la Conferencia Episcopal de América Latina y de Europa, el mismo Vaticano, están expresando su solidaridad hacia los pastores legítimamente constituidos que están siendo amenazados. En caso de mi experiencia personal, yo fui expulsado por el régimen. Era subsecretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, y por estar alzando nuestra voz como voz profética para anunciar el mensaje de verdad, de justicia, de paz y los valores del Evangelio, y denunciar todas las manifestaciones de injusticia, de opresión, de odio, de maldad y violencia, por eso se nos persigue. Es la misma experiencia de Jesucristo, que le dice a sus discípulos: dichosos ustedes cuando los insulten, los persiguen, los calumnian y los lleven a los tribunales por causa de la justicia. La Iglesia está muy despierta y está cumpliendo su misión profética. Esta ley del odio que ha inventado Maduro, que ellos utilizan, es una manera de reprimir, de condicionar y de silenciar a cualquiera persona que piense distinto, porque es la aplicación de la ley del terror. Es una política de Estado, de dominación, de conculcar la libertad, impedir que la gente hable. Pero esto nos da mayor fuerza para que los obispos, los sacerdotes, podamos alzar nuestras voces y acompañar a nuestro pueblo en esta gesta por la libertad, por la defensa de los derechos humanos, por la implantación de la justicia, y tenemos que unirnos. Creo que todos tienen que, como laicos, como hermanos solidarios y cristianos, tenemos que pedir el apoyo internacional. Venezuela va a requerir la intervención de fuerzas extranjeras para poder restablecer el orden, la justicia y la paz, porque tenemos un régimen fallido, un gobierno que no le importa que se muera la gente, perseguir, reprimir, asesinar, aplicar la pena de muerte, violando la Constitución Nacional, y por ello nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, de manera que la comunidad internacional, ya mire la cantidad de países, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Argentina, Perú, Colombia, tenemos 46 países, más la Iglesia,
desconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo a Maduro y llamándolo tirano, dictador, criminal, asesino, delincuente, maldito, desgraciado. Lo asumo con toda responsabilidad yo, el padre Pedro Freite Romero, que no tengan pena ni miedo cuando yo tenga que decir: Maduro, eres un maldito; Diosdado Cabello, eres un maldito; Padrino López, ministro de Defensa, eres un maldito desgraciado. Ustedes han arruinado al país y están asesinando a gente. Ustedes, Maduro, con Chávez, ustedes hicieron de Venezuela una colonia de Cuba. Es decir, entregaron el país, son los primeros apátridas, traidores de la patria. Han cometido delitos, crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Por lo tanto, no podemos callarnos, porque Venezuela existe una invasión extranjera. Tenemos el ejército de ocupación de cubanos, más de 45,000 cubanos, y están infiltrados controlando las Fuerzas Armadas, el sistema de salud, el sistema de educación, y tienen los puestos principales en todos los ministerios del país. Entonces los venezolanos tenemos que rebelarnos, recordando la famosa frase de la visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela en enero de 1998. Venezuela, despierta y reacciona. Es el momento. Es lo que dicen nuestros obispos, nuestros pastores, lo que dice en esta carta de comunicado del 29 de enero, hace 2 días. Venezuela, despierta y reacciona, es el momento. Sí, padre. Tenemos que fortalecer a la familia, tenemos que seguir luchando, no nos podemos rendir. Definitivamente, padre. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con este interesante tema. Apareciste en los llanos de esta tierra como aurora de la redención, y al indio le abriste el camino de la vida, la esperanza de la salvación. Eres padre de una patria que hoy espera, que confía en tu protección. De tu mano caminamos en la paz y la alegría. Madre mía, esta es tu canción. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, tú eres el alba que anuncia la luz de un nuevo sol. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, nos consagramos, oh Madre, a tu corazón. Tú nos brindas ternura en la mirada, nos alumbras con los rayos de tu luz. En tus labios la sonrisa de una madre que nos ama,
aquí de regreso en la iglesia. Les recordamos el teléfono en donde nos pueden marcar. Es el 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. También nos pueden encontrar en facebook.com en la iglesia. Y en YouTube, youtube.com/en la iglesia Radio María Miami. Bueno, padre, yo acá pensando en la historia de la Virgen de Coromoto, pues el cacique Coromoto tal vez estaba viviendo una situación también un poco tirante, un poco oprimida por los españoles y por los blancos. Pero llega la Virgen María con su presencia dando un mensaje de unidad, dando un mensaje de fe, y es: vayan a donde los blancos para que a través de un sacramento puedan empezar esa evangelización masiva que pues finalmente se dio con tantas tribus indígenas que estaban en la época de este cacique Coromoto. Finalmente pues ella nos deja ese lindo regalo y es la reliquia que le deja en su propia mano al cacique, y que finalmente a través de estos más de 360 años ha seguido ella presente en los venezolanos que van y que conocen esta historia, que visitan el santuario. Cómo hoy en día podemos agarrarnos de esa manito de María, cómo hoy en día una persona que está viviendo también esa opresión, que está allá en Venezuela, viviendo esa opresión, esa tristeza, ese desaliento, esa desesperanza que no ve una luz. ¿Cómo podemos agarrarnos de Mamita María para que la gente encuentre esa esperanza que ella nos quiere dar? Pero María, ante todo, es la expresión suprema de la ternura y del amor de Dios nuestro Padre, que escoge a la mujer como prototipo de la persona que está siendo excluida, humillada, pisoteada. La llegada del Evangelio a la tierra de América Latina siempre ha sido en momentos difíciles. Por ello Jesucristo nos dice que vayan por todos los pueblos, bauticen, anúncienles y denles a conocer lo que yo les he enseñado. María es el signo de esperanza, de fe, de confianza en Dios Todopoderoso. Y así como se apareció en México, en la Morena del Tepeyac, en Chiquinquirá, en Colombia, en tantas ocasiones, eso es un signo de que la Virgen camina con el pueblo de Dios sufriente. Pues tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. En este momento aprovecho, sé que estamos llegando en cadena nacional a muchos hermanos nuestros, imploro al Espíritu Santo que nos iluminen, pero también quiero recordar esas palabras de Jesús que nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recordarán a través de toda la Sagrada Escritura la santa ira de Dios y la misma ira de Jesucristo cuando veía situaciones difíciles. Pido disculpas si hay algunos radioyentes que me han escuchado pronunciar esas palabras que no deben estar en los labios de un sacerdote, pero uno está también con el alma dolida y sufrida por el dolor de nuestro pueblo. Espero que no se escandalicen, y si alguno se escandalizó, pido disculpas públicamente, porque eso es parte de nuestra condición humana también, aceptar nuestros errores. Pero sepan que de la situación que vive nuestro país no podemos silenciarla, que todo el mundo sepa que en Venezuela se ha implantado una dictadura criminal conformado por un sistema que va contra los derechos humanos, contra la libertad. Recuerden que el príncipe de estas tinieblas, Satanás, la esencia es la mentira, el cinismo, el engaño, y Satanás hace creer que no existe, pues el demonio existe. Por ello la Virgen Santísima la vemos también pisando con sus pies a la serpiente como signo de la maldad. Pues Padre tenemos Pedro, que seguir proclamando la verdad en Jesucristo. Permítame interrumpirle porque tenemos una llamada y tenemos en línea a Orlando, que nos llama desde Miami, Florida. Adelante, Orlando. ¿Estás, Orlando? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Orlando. Bienvenido a En la Iglesia. Muchas gracias, los felicito por su programa
y pues quería hablar con el padre, primero pues felicitarlo también al padre, porque yo sí pienso que está usando las palabras correctas. Cuando Jesús santificó el templo, estoy seguro que usó palabras también fuertes contra toda la gente. Pero bueno, mi pregunta, padre Pedro, es ese mismo idioma que usted está empleando, padre, esas mismas palabras, esa misma claridad, esa misma franqueza con que usted está llamando las cosas por su nombre, esas mismas palabras están haciendo eco en los púlpitos en todas las iglesias de Venezuela. Bueno, por eso es que el gobierno, para el gobierno, para el régimen, para la dictadura, la iglesia es la institución más creíble en Venezuela, por lo tanto hay que callarla, hay que perseguirla. Muchos sacerdotes de una arquidiócesis que nos están yendo en este mes 14 sacerdotes por amenazas, por persecución, tratan de silenciar. Entonces la iglesia es incómoda porque todos los púlpitos, son 36,000 púlpitos que existen en el país, los sacerdotes estamos con una voz unísona, denunciando todo lo que es esta situación catastrófica, inmoral, indeseable, y que los venezolanos tenemos que reaccionar. Lamentablemente, dentro de ciertos sectores de la oposición, ciertos intereses partidistas o políticos son colaboracionistas del régimen, del sistema, porque reciben beneficios personales o su cuota para entrar en falsas negociaciones. Para todos los amigos que nos escuchan, es la posición muy clara que tenemos. La salida en Venezuela no es ni electoral, ni electoral, ni con negociaciones, ni con diálogos, porque ellos lo que hacen es armar y poner los resultados que ellos les dé la gana. Por lo tanto, es un régimen de delincuentes. No van a soltar el poder porque ellos lo que necesitan es tener el control total de las personas, imponer un pensamiento único, imponer al comunismo a trocha y mocha. Y nosotros, como cristianos, todos los cristianos católicos que me estén escuchando en este momento, les quiero recordar que la doctrina del comunismo disfrazada de socialismo del siglo XXI es totalmente incompatible con los valores del Evangelio. Los católicos no podemos comulgar con el comunismo, porque el comunismo lo que te quita primero es tu libertad. Segundo, el derecho a la libertad. Tercero, te quita tu dignidad, porque te lleva a vivir de la miseria, a vivir de las colas, a recibir las migajas que ellos te ofrecen. Por lo tanto, no podemos estar conformes ni anestesiar nuestra conciencia. Los cristianos tenemos que levantar nuestra voz y manifestarnos contra todo lo que sea que atente contra la vida humana y la dignidad de los hijos de Dios. Muy bien, Padre Pedro, si la salida a la situación venezolana no es ni con elecciones, ni es con diálogo, ni es de ninguna de las maneras decentes que conocemos, ¿cuál es la salida a la situación de un gobierno que se aferra al poder, que usa el hambre, que usa todo lo que tiene a su alcance para mantenerse en el poder? ¿Cuál es esa salida? Mira, la salida ya se ha estado dando. Ha habido evidencias muy claras de que el pueblo desea salir de este régimen criminal. Vemos que el año pasado, el 2017, fueron 4 meses donde el pueblo valiente tomó las calles y nos asesinaron, masacraron a 157 jóvenes, personas que estaban luchando por la libertad. Luego implantan la ley del odio para silenciar, para reprimir, para perseguir. Luego a todos aquellos que han querido alzar su voz los van eliminando y sacando del espectro político. La salida es tomar las calles, porque las calles son del pueblo y corresponden al soberano, que tiene la facultad para escoger al gobierno o modelo político, para defender la Constitución y la soberanía. En estos momentos sabemos que las fuerzas no están en manos de los venezolanos en el país, en el territorio nacional, que estamos urgidos de la cooperación internacional, empezando por Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos, la OEA, la Organización de las Naciones Unidas, que ya abiertamente están desconociendo y afirmando que en Venezuela existe una dictadura. Estamos abriendo los canales para que se pueda implementar en Venezuela la injerencia humanitaria. Explico el tema. La injerencia humanitaria es un concepto de política internacional que permite a las naciones que forman parte de
de los Estados americanos o de las organizaciones de Estados americanos, de la ONU, tener una presencia para restablecer el orden jurídico, para garantizar el orden, para frenar la violencia, la inseguridad, para defender los derechos humanos y permitir que el pueblo tenga acceso a la comida. Sucedió en Haití, sucedió en Bosnia-Herzegovina, donde la OTAN tuvo que intervenir porque Slobodan Milosevic estaba cometiendo genocidios, y esos genocidios se están cometiendo en Venezuela. Entonces, nosotros solos, los venezolanos, no podemos. La iglesia sola en Venezuela no puede. Tenemos que pedir el auxilio de nuestros países hermanos, porque ellos lo que van a pretender es conducir a Venezuela al aislamiento, así como se produjo en Cuba. Y los venezolanos no podemos rendirnos. Ya este problema salió de nuestras fronteras, lo está viviendo Colombia. Veamos los millones de venezolanos que están saliendo por la frontera hacia Colombia, hacia Perú, Ecuador, hacia el sur. Argentina, Correcto. hacia Brasil, hacia Estados Unidos. Es un problema ya global. Esta crisis es terrible. Sí. Por lo tanto, ya esto no es un problema de Venezuela. Y aparte de esto, quiero decirle que Padre Pedro, permítame de verificar que todavía tenemos en línea a Orlando. Orlando, ¿estás en línea? Sí, estoy escuchando. Ok. Gracias por tu llamada, Orlando. Agradecemos infinitamente el que participes en nuestro programa o en tu programa en la iglesia. Y si quieres, te quedas en línea o sigues oyendo por las vías regulares. Bueno, sigo oyendo, muchas gracias y nuevamente felicitaciones a ti, Andrea, por ese magnífico programa y por toda la labor que hacen por nosotros los católicos. Muy bien, Orlando. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa. Padre Pedro, no se nos vaya, manténgase en línea que vamos a continuar hablando. Tengo poquito tiempo porque tengo misa, ¿ok? Tienes misa, ok. Y quiero que anunciemos la misa que vamos a tener mañana en la parroquia de San Bonaventure. San Bonaventure en David. Pero vamos a hacer esa invitación al volver de esta pausa musical. Virgencita de los Llanos, Virgen de la Coromoto, patrona de Venezuela, la que reanima y consuela con amor a sus devotos. Hoy he venido hasta ti a regalarte un joropo con sentimiento llanero y fragancia del estero pa' que perfume tu rostro, muy agradecido. Me siento glorioso, Virgen, de poder cantarte, aunque traigo el pecho roto por la inclemencia del tiempo, de un mundo muy revoltoso, donde existe gente buena de corazón bondadoso, pero también hay el doble de hipócritas y envidiosos, que no dejan que la vida siga su rumbo armonioso. Virgencita guanareña, la patrona de nosotros, yo solo quiero pedirte lo justo, lo sano y propio, menos discriminaciones para el pueblo laborioso. Dame siempre la energía del manantial de aquel pozo, donde apareció tu imagen bajo un manto luminoso, trayéndonos el mensaje de nuestro Dios poderoso. Regálame agua sagrada, que vengo muy sudoroso, de tanto regender patria por caminos peligrosos. Dame valor, madrecita, que no se me cante el potro, que aún tengo mucho que andar y el día se me puso corto. Yo cargo mi fe contigo, voy pa'lante y orgulloso, porque llanero es el manto de cielo con que me arrojo, y tú eres también llanera, Virgen de la Coromoto. A los 16 años ingresé en el seminario de Kerry. Bueno, estamos de vuelta en su programa en la iglesia. Estamos de vuelta en su programa en la iglesia a través de Radio María, una sola radio, una sola misión. Está con nosotros en línea el padre Pedro Freites Romero. Y quiero, antes de pasar nuevamente con el padre Pedro, recordarles el número por el cual pueden participar de su programa en la iglesia. A nivel nacional,
1-866-880-7136. 866-880-7136. Padre, recordando las apariciones de la Virgen de Fátima, en donde ella en los secretos que le deja a los 3 pastorcitos, hace referencia a ese socialismo que en su momento y a esa dictadura y a prácticamente todo lo que usted nos ha comentado de lo que hoy tristemente se está viviendo en Venezuela. Ella hace un llamado en estas apariciones y en los secretos que le deja a los pastorcitos, y es a la oración, al rezo del Santo Rosario, al ayuno, a cosas muy concretas que nosotros como católicos deberíamos estar haciendo, y más aún los venezolanos, pero pues obviamente, como usted mismo lo dice, tenemos que estar apoyando solidariamente esta problemática que finalmente es una plaga que se nos está pasando a Colombia. Yo soy colombiana y estoy pues supremamente preocupada porque ya se ve, Dios quiera que no, pero venir ese aire socialista. ¿Por qué no hay un llamado, volviendo a la pregunta de nuestro oyente, por qué no hay un llamado más fuerte de parte de los sacerdotes a eso, al ayuno, al rezo del Santo Rosario, a pedirle misericordia a Dios, a ese Dios que usted mismo nos decía al principio, está pendiente de las oraciones de quien lo clamamos, le clamamos su ayuda? ¿Por qué no hay una fuerza mayor de parte de los sacerdotes desde las iglesias? No olvidemos que la oración es el canal por el cual se comunica y se manifiesta el poder de Dios operante desde la fe. Más ha hecho en el mundo la oración que las armas, es decir, que la oración tiene un poder trascendental porque es lo que permite unir el espíritu humano con la divinidad, con el absoluto, con el creador, con el poderoso. Por eso tenemos que seguir orando, insistiendo, y Jesús nos dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Es una cuestión de fe profunda. Ahí tenemos el testimonio vivo del Papa de San Juan Pablo II, que vino desde la persecución, que dio a conocer todos los estragos que dejó el comunismo en la Polonia, en toda la Europa del Este. Dejó fue hambre, muerte, miseria, desnutrición, inseguridad, represión, encarcelamiento, holocausto. Esa es la esencia, porque el comunismo niega a Dios, niega la vida, niega la libertad, porque son materialistas, solo confían en el poder y en la dominación. Eso de una parte. Tenemos que hacer sacrificio, esfuerzo, pero todas estas experiencias difíciles, traumáticas y dolorosas, lo que nos ayudan a los cristianos, a lo que nos dice Jesús, estar alertas, a orar, perseveren en la oración, ofrezcan ayunos, sacrificios, abstinencias, ábranse a la solidaridad. Y lo que dice el refrán, hoy por mí, mañana por ti. Oremos por Colombia porque es el epicentro que el castrocomunismo ha tenido en toda América Latina para llegar a conquistar a través de la FARC, del ELN y de todas las fuerzas violentas. Por ello nosotros tenemos que estar unidos en la oración, pero como dice el gran teólogo Karl Rahner, Dios no hace lo que le corresponde hacer al hombre. Es decir, tenemos que asumir un compromiso serio, más responsable para la recuperación del país, para la renovación moral, espiritual de nuestra sociedad. Tenemos que orar por América Latina, porque esto es un proyecto muy viejo. Desde 1958 tenían el proyecto a través del Foro de Sao Paulo que integra todos los movimientos subversivos y violentos de América Latina, como la FARC, el ELN, Frente por un Mundo por Ti, Al Qaeda, Hamas, a los zapatistas, a todas estas fuerzas. No olvidemos todo lo que pasó desde el 80 al 90, 95 en toda Centroamérica. Y Colombia, todos que llevan 50 años las víctimas, las vidas, y que ahora aparezca Timochenko en nombre de la paz, tratando de llegar al poder. Y si los colombianos se descuidan, ahí se les sienta y vienen una destrucción del Estado democrático, del derecho a la propiedad, porque los comunistas siempre llegan al poder en nombre de las lágrimas de los pobres, de los necesitados, de los sufridos. Por lo tanto, no podemos ser tan ingenuos para seguir alimentando y dejando o cruzando nuestros brazos frente a la tragedia que vive en nuestro país. Jesucristo condena todas estas estructuras o todos estos mecanismos
que llevan a oprimir al ser humano. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Venezuela se levantará, pero necesitamos construir esta fuerza extraordinaria de nuestra fe, de nuestro cristianismo, de nuestro catolicismo. Invito a todos los católicos que nos escuchan a orar por Venezuela, orar porque es la que está viviendo un momento verdaderamente catastrófico. Estamos en la diáspora, estamos en un momento de desesperación, pero confiamos en el poder y en la presencia de Jesucristo el Señor y del Espíritu Santo y de María Santísima, la Virgen de Coromoto, Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgen del Valle, la Divina Pastora. Son tantas manifestaciones que tenemos. Pues la Virgen nos quiere decir, levántense y enfrenten al comunismo, porque es un sistema que busca atacar a Dios en primer lugar, porque Dios tiene como esencia el amor. Y Jesús nos dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El comunismo es odio, el comunismo es violencia, el comunismo es muerte. Ha dejado más de 60 millones de personas asesinadas, fracasadas, destruidas, matando, cuando Dios dice, no matarás. ¿Dónde está tu hermano? Jesucristo nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me hospedaste, estuve preso y viniste a verme, enfermo y me visitaste. Es decir, que la condición del cristiano es la condición de aquel que cumple el mandato de Jesucristo el Señor, que nos dice, como el Padre me ha amado, así les amo yo a ustedes, permanezcan en mi amor, ámense, quiéranse. Por lo tanto, nosotros que creemos en el amor de Dios, que defendemos y proclamamos el mandato supremo del amor de Dios, no podemos permitir que nos destruyan a Dios que está vivo en cada persona, en cada ser, en cada niño. San Pablo nos lo dice claramente en la carta a los Romanos, capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios Padre habita en nosotros. Muy bien, Padre Pedro, vamos a que extienda una invitación a todos nuestros hermanos que quieran acompañarnos mañana en la Santa Misa que usted va a presidir. Bien, queridos hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana que nos escuchas a través de Radio María en todo este gran país, sientan que ustedes, en nosotros está el Espíritu Santo, que ha sido derramado, y Dios actúa en nosotros, actúa. Por ello los invitamos mañana a una Santa Misa a las 8 de la noche en San Bonaventure, en San Bonaventure, al lado de Weston, en Davie, a las 8 de la noche, orando por nuestro pueblo Venezuela, en solidaridad con la Iglesia en Venezuela, en solidaridad con el episcopado venezolano y con los legítimos pastores, pidiendo que Dios nos ayude a mostrar que esta iglesia, y la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia no son las estructuras físicas, materiales, la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, y nosotros formamos parte de esa iglesia militante que nos lleva a proclamar nuestra fe en el verdadero y auténtico liberador que es Jesucristo el Señor. Entonces, les esperamos, queridos amigos, que extiendan la voz para que el mayor número de ciudadanos, de cristianos, de creyentes, de las distintas confesiones puedan asistir mañana a la misa, a la Santa Misa por Venezuela, en la iglesia San Bonaventure en Davie, Florida, aquí al lado de Weston. Serán todos bienvenidos y vamos a celebrar nuestra fe, a proclamar que Jesucristo es nuestra fuerza, nuestra verdad, y que la Virgen Santísima nos lleva a caminar con Jesús el Señor hacia la libertad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al Padre Pedro Freites Romero, quien nos ha estado ilustrando sobre la trágica situación de Venezuela. Padre Pedro, en nombre de Radio María, en nombre de En la Iglesia, muchísimas gracias, y que la paz, el amor y la gracia del resucitado permanezca con usted eternamente. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Gracias a usted y que Dios bendiga a todos los oyentes y a Radio María. Gracias. Muy bien. Esto es En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Vamos a escuchar el Santo del Día.
años e ingresé en el seminario de Carey y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Después de haber recibido el diaconado, pasé al Seminario Mayor de Turín y allí empecé, con la aprobación de sus superiores, a reunirme todos los domingos con un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de recreo al que llamé oratorio festivo. El primer puesto que ocupé fue el de capellán auxiliar en una casa de refugio para muchachas que había fundado la marquesa di Barola. Tiempo después, acabé una escuela nocturna y, como el oratorio estaba lleno, abrí otros 2 centros en otros tantos barrios de Turín. Por la misma época empecé a dar alojamiento a los niños abandonados. Al poco tiempo había ya 40 chicos, la mayoría aprendices, que vivían conmigo y mi madre en el barrio de Baldoco. Pronto caí en la cuenta de que todo el bien que hacía por esos chicos se perdía con las malas influencias del exterior, y decidí entonces construir mis propios talleres de aprendizaje. Los 2 primeros fueron inaugurados en 1853. En 1856 había ya 150 internos, 4 talleres, una imprenta, 4 clases de latín y 10 sacerdotes. Los externos eran 500. En diciembre de 1859, con 22 compañeros, decidimos finalmente organizar la congregación, cuyas reglas habían sido aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva no llegó sino hasta 15 años después. La orden creció rápidamente. En 1863 habían 39 salesianos. A la muerte del fundador eran ya 768. El siguiente paso que di fue la fundación de una congregación femenina. La congregación quedó inaugurada en 1872 con la toma del hábito de 27 jóvenes a las que llamé hijas de Nuestra Señora, auxilio de los cristianos. Realicé uno de mis sueños al enviar mis primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco los salesianos se extendieron por toda América del Sur. Tenían 36 casas en el Nuevo Mundo y 38 en Europa. Las instituciones salesianas en la actualidad comprenden escuelas primaria y segunda enseñanza, seminarios, escuelas para adultos, escuelas técnicas y de agricultura, también talleres de imprenta y librería, hospitales, etc. Esto es, por supuesto, sin omitir las misiones y el trabajo pastoral. A los 16 años ingresé en el seminario de Carey. Qué linda la historia de San Juan Bosco. Es uno de los santos más increíbles de la historia. Una trayectoria, y además dentro de casi todos los países del mundo hay algún colegio salesiano, hay algún taller salesiano. Es decir, que la humanidad está impregnada de la obra de San Juan Bosco. De San Juan Bosco. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les damos gracias a todos los oyentes y a las personas que nos han seguido en Facebook, a nuestros participantes en el teléfono. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para traerles nuevamente un programa para amar, defender y vivir el cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Bueno, a todos nuestros oyentes, la paz, el amor y la gracia del resucitado eternamente con ustedes. Esto fue En la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo.